RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde el Cusco y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Fausto Salinas, reconocido abogado, jurista, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Salinas, muy amable, gracias. Hola José, buenos días, encantado de estar como siempre en vuestra señal. ¿Por dónde comenzamos, no? Porque la situación es tan complicada en el país, ¿no? Le comento que hace unos momentos el señor Beder Camacho ha declarado para Radio Exitosa, nosotros siempre citamos las fuentes, ya confirma que es colaborador eficaz, confirma que sí acudió a las sedes de la embajada tanto de Venezuela como de México, ha dicho que por las reservas del caso no puede mencionar por orden de quién estuvo en las embajadas. Es fácil colegir que nivel superior es el que lo ordenó al señor Beder Camacho. Entonces ya la situación se torna mucho más complicada para el presidente de la República como para su entorno, ¿no? Y en todo este tema hay una denuncia que ya está en manos del Congreso que tendrá que resolver este tema. ¿Cómo está observando el panorama? ¿Qué salidas se pueden plantear? Mira José, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el presidente Castillo está enfrentando una sucesión inacabable de pérdidas políticas que lo ponen en un escenario de tremenda debilidad. Las quiero enumerar. En primer lugar, él tenía el apoyo incondicional de Perú Libre. Ya no lo tiene. Es un apoyo que está condicionado a ministerios, votos, temas y algunas materias. Luego tenía el apoyo del sector caviar, este sector de la izquierda que pensaba manejarlo y que lo usó como escudo contra el fujimorismo. Ya ese sector se le ha enajenado y ya se ven a grupos de ese sector cuestionando al presidente Castillo. La prensa, esa prensa que era adicta a la pauta pública, también la ha ido perdiendo. Y en las elecciones regionales, para citar solamente algunas cifras, ha perdido notablemente el apoyo electoral. La única marca vinculada al presidente, que es Perú Libre, aunque digamos ya es indirectamente vinculada al presidente, pero es la única marca que se puede asociar, que lo representa, ha perdido estrepitosamente en todo el país. En jurisdicciones como Junín, Cajamarca, Huancavelica o Ancash, que no he tomado el cuidado de revisar, ha desaparecido, no figura ni siquiera en el rubro de los partidos, de los primeros puestos. En Lima ha capitalizado 16.710 votos, o sea, está en el sexto lugar. En Tacna 5.000 votos, una defecio de electorado. Y en Arequipa está en el quinto lugar con 28.000 votos. Entonces el presidente ha caído también en electorado y en popularidad, ni qué decir. De manera que el presidente está tremendamente débil y políticamente está vulnerable. ¿Qué lo sostiene aún? Lo sostienen unos cuantos niños, ya se sabe que no son solamente 12, sino unos cuantos más, niños y niñas en el Congreso, y un electorado, una ciudadanía asalariada por bonos. Porque muchos de los que escuchan tu programa, mi estimado José, son beneficiarios del bono de la UREA, del bono agrícola, del bono tal, del bono cual. Pero esos bonos no son sostenibles a largo plazo en una economía que está cayéndose y que está deteriorada. Entonces, en este contexto, el presidente debilitado enfrenta una acusación ante el Congreso. ¿Qué va a pasar? Lo que tendría que pasar es que se proceda a tramitar esta acusación y que en virtud de la invocación efectuada por la fiscal de la Nación, que es una invocación a documentos supranacionales, como son las convenciones contra la corrupción, se genere una interpretación, digamos, adaptativa, esa es la palabra, una interpretación adaptativa de la Constitución al nuevo entorno supranacional. Y en virtud de ello, se genere, no por primera vez, sino de manera reiterada ya, una lectura creativa de los artículos 99, 114 y 117 de la Constitución. Y en virtud de ello, se tramite en primer lugar la acusación, se le levante el fuero al presidente, en segundo lugar, se le suspenda en el ejercicio de la función, y acto seguido, dado que todo esto entraña
una grave violación a la Constitución, se proceda también a su inhabilitación o a su vacancia. Para ello hay unos pasos que dar, que es despejar el Congreso, obviamente, de aquellos actores que están infiltrados y que no pueden participar sanamente en esto. Tienen ya un conflicto claro de intereses. Estamos hablando de estos congresistas que tienen un encargo, un pacto bajo la mesa con el presidente Castillo, que también es materia de desafuero. Entonces, estos son los retos para el general William, y creo que está en una hora sumamente importante y habría que ver si él va a poder liderar esto. Confío en que sí. Ahora, para dar estos pasos, doctor Salinas, se requieren que sean desaforados varios congresistas de manera puntual. ¿Eso sería uno de los primeros pasos? Ese tiene que ser un primer paso. Ese debió ser un paso. Hace 4 meses atrás, en un artículo en Lampadia, escribía, ¿y el Congreso para cuándo? Es decir, la limpieza del Congreso era una tarea que debió hacerse antes. La fiscal de la Nación, con mucho cuidado, con mucho tino, ha construido una acusación basada en pruebas corroboradas por un colaborador, por un testigo protegido, por una verificación. Pero todos estos hechos que están en la denuncia ya se sabían y ya se conocían, y el Congreso ha podido actuar tiempo atrás sobre esto. El papel que ha tenido Alianza por el Progreso de validar y de mantener esto ha sido tremendamente serio, y una complicidad que en su momento tendrá que facturarle el país a ese partido, porque ellos han podido ayudar a inclinar la balanza y que esos desafueros se produzcan con anterioridad. Pero bueno, estamos a tiempo, tendrán que hacerse en las próximas semanas. Ahora, uno de los hechos que estamos observando permanentemente en los últimos días es que el presidente está apelando nuevamente a hacer llamados públicos para la defensa de la democracia. Hoy tiene una reunión en Palacio de Gobierno con, según la convocatoria de Palacio de Gobierno, con representantes del sector agrario, con representantes de otras instituciones, y lo está haciendo de manera permanente. Usted ha citado un tema muy puntual, ¿no? Mucha de la gente que apoya ahora políticamente al presidente es porque reciben bonos, un asistencialismo que está siendo utilizado precisamente para mantener al gobierno o hacernos creer que el gobierno tiene un apoyo. ¿Hasta cuándo el presidente o hasta cuándo el gobierno tiene oxígeno para seguir subsistiendo en medio de todos estos hechos de escándalo que estamos conociendo? Yo entiendo que cada vez el tiempo para bombear la caja pública y seguir diseñando bonos para contentar a bolsones electorales específicos se está acabando. Se está acabando porque este es un gobierno que dinamita todas las fuentes generadoras de riqueza. Ataca abiertamente a la minería y está atacando el empleo, está atacando la inversión. Entonces no se puede al mismo tiempo gastar a manos llenas y no generar ingresos para poder tener una caja saludable. Entonces, este apoyo de los bonistas, de los beneficiarios de estos programas sociales, va a estar ahí en tanto ese dinero les llegue. Pero una vez que esto acabe y una vez que el gobierno empiece a sacrificar, por ejemplo, porque la consecuencia inevitable de esto, estimado José, es que cuando se acabe el dinero de los bonos, como para los bonos y no haya estabilidad, tengas que echar mano a otros recursos. Entonces vas a empezar a incumplir con maestros, vas a incumplir con trabajadores públicos, vas a incumplir con enfermeras, con servidores del Poder Judicial, y esos sectores que vía CGTP de alguna manera están adormecidos y no están del todo críticos al gobierno, van a ponerse de espalda. Entonces la variable económica es una variable que en algún momento va a afectar al presidente, y ahí sí él va a quedar sin ningún tipo de respaldo. Y el otro tema, doctor Fausto Salinas, ¿no? Por un lado estamos viendo cómo actúa el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, y eso hay que saludarlo de una manera así abierta, sin ninguna duda. Creemos que el Ministerio Público está haciendo un trabajo extraordinario, por lo menos la fiscal y el equipo de fiscales que están acompañándola. El Congreso, esperemos, haga lo suyo. El papel de la oposición. ¿Quién coordina la oposición en estos momentos? Porque se requiere una oposición política. Esta no logra consolidarse.
Bueno, esa es una de las razones de la tragedia venezolana, de la tragedia nicaragüense, de la tragedia boliviana. Una oposición fragmentada que se disputa entre ella el liderazgo, que no tiene puntos de concertación, que no es capaz de articular, es el escenario maravilloso de estas aventuras autoritarias latinoamericanas. Eso ya está escrito, eso ya ha sucedido. De manera que cuando vemos al señor López Aliaga lanzándose por su lado, vemos a la señora Fujimori también por su lado, entendemos que ellos lamentablemente están haciéndole el juego a este movimiento político que lidera el presidente. Lo que correspondería ahora es que se articulen detrás de alguna figura. Creo que, dependiendo de los pasos que dé en esta materia, el general Williams podría convertirse en el, digamos, punto de confluencia del sector político opositor. Si él no logra articular eso, habría que buscar otra persona. Pero sin duda no son ni la señora Fujimori ni el señor Rafael López Aliaga los llamados a liderar el bloque opositor. Pero esto no puede tomar mucho tiempo, ese es un realismo. Estamos en momentos críticos en el país y la sucesión de hechos ocurre ni siquiera hora a hora, minuto a minuto, ¿no? Vemos cómo se van conociendo hechos de corrupción y mientras tanto, como usted bien anota, el gobierno con todas las limitaciones trata de ganar espacios, ¿no? Y esos espacios naturalmente también tienen que tener una capacidad de respuesta, y en este caso la capacidad de respuesta es de las agrupaciones políticas, y no vemos ningún tipo de desprendimiento, que es lo más grave. No hay desprendimiento de parte de las agrupaciones políticas, ¿no? Entonces, si llegamos a esta situación, usted ha citado con mucha claridad, con meridiana claridad, los casos de Nicaragua, los casos de Venezuela, los casos de Bolivia, ¿no? Donde esta fragmentación precisamente facilita la labor de los gobernantes de turno, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, si esto en el Congreso no logra capitalizarse, ¿la calle está en capacidad de capitalizar esto o no? No, de ninguna manera, porque la clase media, la clase alta, la clase baja emergente, el peruano aspiracional, el peruano moderno, como los clasifica Arellano para no usar segmentos A, B, C o D, ese peruano vive de su trabajo, ese peruano tiene que ir a trabajar, tiene que producir, tiene que ir a su negocio, a su bodega, a su emprendimiento, a su taller. Ese peruano no sale a marchar, no protesta, ese se indigna, lo más que puede hacer es un post en las redes sociales. No es el colchón electoral, esa masa social que sustenta la labor de los partidos, o el éxito de los partidos de izquierda, que son gente que vive de la organización sindical, de la protesta, que recibe por ello. Entonces, los sectores de centro, de derecha, no tienen capacidad de poder manifestarse en la calle. Ese no es su camino, no van a hacerlo por la calle, ni por la calle van a sacar a un presidente. Entonces, si no hay un trabajo inteligente de los sectores opositores de derecha para articularse detrás de una figura, establecer un mínimo común denominador de puntos de acuerdo en los cuales trabajar, evidentemente le dejan el campo libre al gobierno y a su estrategia. Y ellos lo conocen perfectamente porque ya lo tienen claramente estudiado. Los escenarios donde ha habido éxito opositor ha sido en los escenarios donde todos los grupos han confluido en una figura. Ecuador, por ejemplo, o Uruguay. En Uruguay la alternancia con el partido del Pepe Mujica y de toda esta gente se ha dado porque ha habido una confluencia en función de personas, igual en Ecuador. Aquí tenemos que pasar a eso para poder tener una alternativa que capitalice políticamente una eventual salida, un antejuicio del presidente Castillo. Si no, de lo contrario, lo que vamos a hacer es generar un escenario de nuevas elecciones donde dos personajes absolutamente indeseables de la política nacional, como el señor Martín Vizcarra o el señor Antauro Humala, van a capitalizar esto y van a convertirse en las alternativas electorales de una eventual elección. Y esto sería un tremendo absurdo. Pero es el escenario que tenemos porque los partidos con cierta estructura política como la APRA, el PPC, han sido deliberadamente excluidos y separados. Es verdad que ellos también han contribuido a este escenario con sus disputas internas, su falta de apertura democrática, su renovación y su anquilosamiento. Ok, pero
no tienes estructuras que puedan corresponder. Y la única que se pensó en algún momento que podría tener algún protagonismo, se demostró que está minada no solamente por la izquierda, sino por la corrupción, como es Acción Popular. Entonces, ese escenario es un escenario que también hay que mirar, porque una salida política del presidente Castillo, una acusación, una inhabilitación, lo que fuera, nos deja una mesa abierta, pero sin jugadores de peso para volver a jugar el partido político. Muy bien, doctor Fausto Salinas, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, un fuerte abrazo, muy amable. Un gusto, José, cuídese, estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto. Conversábamos desde el Cusco con el doctor Fausto Salinas. RCR, la red que comunica y une al Perú.